Hey, ¿qué onda, gente? Bienvenidos a este su podcast donde nosotros somos Hiromi Rodríguez, Lady Muñoz, Valeria Maya, Gabriela Salazar, Mabel Rentería y esto es Cinco de Copas. Este es el espacio donde 5 voces, 5 ideas y muchas opiniones chocan, se mezclan y hasta a veces se entienden. Hoy tenemos un tema que suena muy formal, pero que nos toca el bolsillo, la salud, la seguridad y hasta la autoestima nacional. A ver. ¿Estamos hablando de la selección mexicana? No vale, eso sí, es más que internacional, que los organismos internacionales. Pero bueno, hablamos de las pertenencias de México a organismos internacionales como la ONU, el FMI, la OMS, la OEA, la OCDE, en fin, el club de los países serios. Hoy vamos a hablar a ver qué tanto nos conviene estar en esos clubes. ¿Son alianzas estratégicas o compromisos costosos? Arrancamos. Bueno, directo a lo que venimos, a las ventajas. Por ejemplo, gracias a la ONU, México ha participado en foros sobre derechos humanos, cambio climático y desarrollo sostenible, y eso fortalece su imagen internacional. Y no solo imagen, hay beneficios reales. Por ejemplo, durante la pandemia, a través de la OMS y la OPS, México tuvo acceso a vacunas mediante el mecanismo COVAX. Eso sí, pero también está la parte económica, con el FMI o el Banco Mundial. Se accede a financiamientos para emergencias o proyectos de gran infraestructura. Es como tener un respaldo o un fondo de emergencia. Pero pues ya ni hablamos de la OCDE. Ayer México ha podido medir su desempeño en temas clave, como la educación, la transparencia, la economía digital. O sea, podemos compararnos y mejorar con base en datos. Pero ojo, eso también implica presión. A veces nos dicen, están por debajo del promedio en lectura, matemáticas, combate a la corrupción, etc. Y eso duele. Sí, Hiro, pero también sirve como espejo. No es lo mismo decir vamos bien que tener datos que te digan lo contrario. Por eso, Lady, ahora entremos en el terreno peligroso y las desventajas. Bueno, en primera, la dependencia. Si el FMI te presta, no es un favor, te pone condiciones. Y muchas veces eso significa recortes a gastos públicos o reformas que te afectan a la población. Como en los 80s y 90s, cuando México vivió la crisis económica fuerte. Los ajustes estructurales impuestos por el FMI dejaron mucha huella. Y también está la desigualdad en la toma de decisiones. Porque, a ver, no es lo mismo lo que opina Estados Unidos, lo que opina México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero ojo ahí, México ha sido miembro no permanente varias veces, pero no tiene voto permanente. Entonces podemos hablar, pero a veces no se nos escucha del tanto. También otra cosa, compañera, es que algunas recomendaciones no se adaptan a la realidad mexicana. Por ejemplo, políticas educativas basadas en modelos europeos pueden no funcionar igual aquí. Totalmente, Valeria. Cada país tiene su contexto, su cultura y su historia. Y eso a veces se pierde con las agendas internacionales. Pero pues entonces, Mabel, deberíamos salirnos de estos organismos, de ser más independientes. No, tampoco es blanco o negro. La clave está en participar de forma crítica y estratégica. Hay que saber cuándo alinearte y cuándo marcar tu propio rumbo. Sí, Lady, y también aprovechar los espacios, no solo estar por estar. México puede liderar temas como migración, cambio climático, equidad de género. Eso requiere diplomacia activa, inversiones en relaciones internacionales y algo que no siempre tenemos continuidad en la política exterior. Sí, Valeria, pero también tomemos en cuenta que por cada sexenio que pasa por nuestro país, parece que empezamos de cero. Y pues mientras tanto, los otros 10 países ya van en el capítulo 10. Pero hay algo que no hemos dicho. La cooperación internacional también ha ayudado a fortalecer la sociedad civil en México, porque muchas ONG reciben apoyo técnico o financiero gracias a convenios multilaterales. Sí. Bueno, también no hay que olvidar los temas como los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, la comunidad LGBT, han ganado fuerza en partes gracias a compromisos internacionales. Así que sí, estar conectados al mundo no exige más, pero también nos impulsa. Pero bueno, estar en organismos internacionales no es vender a la patria.
ni tampoco le estás faltando a tu país. Pero tampoco es una varita mágica. Es una herramienta, pero todo depende de que ésta se sepa usar. Y como toda herramienta, se puede construir o dañar. Lo importante es tener una política exterior sólida, con visión de largo plazo, no solo reaccionar, sino proponer. Pero también, como ciudadanía, también sepamos exigir transparencia, qué se negocia allá afuera y cómo nos afecta aquí adentro. Y esto fue 5 de copas. la conversación que nunca se queda a medias. Si te gustó, compártelo. Si no, pues también. Pero bueno, estar en organismos internacionales no es vender a la patria, ni tampoco le estás faltando a tu país. Pero tampoco es una varita mágica. Es una herramienta, pero todo depende de que ésta se sepa usar. Y como toda herramienta, se puede construir o dañar. Lo importante es tener una política exterior sólida, con visión de largo plazo, no solo reaccionar, sino proponer. Pero también, como ciudadanía, también sepamos exigir transparencia, qué se negocia allá afuera y cómo nos afecta aquí adentro. Y esto fue 5 de copas. la conversación que nunca se queda a medias. Si te gustó, compártelo. Si no, pues también. Pero bueno, estar en organismos internacionales no es vender a la patria, ni tampoco le estás faltando a tu país. Pero tampoco es una varita mágica. Es una herramienta, pero todo depende de que ésta se sepa usar. Y como toda herramienta, se puede construir o dañar. Lo importante es tener una política exterior sólida, con visión de largo plazo, no solo reaccionar, sino proponer. Pero también, como ciudadanía, también sepamos exigir transparencia, qué se negocia allá afuera y cómo nos afecta aquí adentro. Y esto fue 5 de copas. la conversación que nunca se queda a medias. Si te gustó, compártelo. Si no, pues también. Pero bueno, estar en organismos internacionales no es vender a la patria, ni tampoco le estás faltando a tu país. Pero tampoco es una varita mágica. Es una herramienta, pero todo depende de que ésta se sepa usar. Y como toda herramienta, se puede construir o dañar. Lo importante es tener una política exterior sólida, con visión de largo plazo, no solo reaccionar, sino proponer. Pero también, como ciudadanía, también sepamos exigir transparencia, qué se negocia allá afuera y cómo nos afecta aquí adentro. Y esto fue 5 de copas. la conversación que nunca se queda a medias. Si te gustó, compártelo. Si no, pues también. Pero bueno, estar en organismos internacionales no es vender a la patria, ni tampoco le estás faltando a tu país. Pero tampoco es una varita mágica. Es una herramienta, pero todo depende de que ésta se sepa usar. Y como toda herramienta, se puede construir o dañar. Lo importante es tener una política exterior sólida, con visión de largo plazo, no solo reaccionar, sino proponer. Pero también, como ciudadanía, también sepamos exigir transparencia, qué se negocia allá afuera y cómo nos afecta aquí adentro. Y esto fue 5 de copas. la conversación que nunca se queda a medias. Si te gustó, compártelo. Si no, pues también. Y recuerda que nosotras fuimos 5 de copas y nosotras somos Mabel Rentería, Gabriela Salazar. Hiromi Rodríguez. Lady Muñoz. Valeria Maya. y eso fue todo por nuestra parte. Síguenos en nuestras redes sociales para más información sobre el podcast. Gracias. Y